Ahí está dos imágenes del pulmón. Uno está dentro del tórax, que es la condición normal, en la cual se ve que toda la superficie interna de la cavidad torácica, derecha e izquierda, están ocupadas por el pulmón. Lo único que queda ahí es un espacio, que es el famoso espacio virtual, que es el espacio pleural. Para la asistencia. Así que ese es lo único que queda. Después todo está lleno, los espacios torácicos de derecha e izquierda. Y aquí, en este lado, está el parénquima cortado para que vean que la superficie de la pleura es una membrana muy fina, muy delgada, casi transparente. Y el parénquima, que es esto, es un color más o menos pálido, está fijado ya por mor, de consistencia esponjosa. Y aquí es la parte del ilio, donde está el ingreso y salida de los vasos, arteria, vena, y también la entrada de los bronquios, comenzando del bronquio tronco. Esa es la zona iliar. El otro, que es lo más interesante, es un dibujo, un esquema en el cual se está viendo el septo pulmonar. Este septo pulmonar tiene tres cosas y nada más. Primero, que está cubierto toda la superficie interna del alveolo por el neumocito tipo 1. ¿Ya? Por eso, todo lo cubre. Al costado tiene al neumocito tipo 2, que es una especie de prominencia que está ahí. Son dos elementos propios que pertenecen al pulmón. Son dos células que son parte importantísima de la función del pulmón. El neumocito tipo 1 está firmemente adherido ¿a quién? A una matriz muy laxa, muy fina, muy delgada, que pertenece al septo pulmonar. Igual que el neumocito tipo 2, que está ahí firmemente adherido, o pegado, o unido. Esta matriz extracelular muy laxa, muy fina, muy delgadita, donde están las células intersticiales, que es un tipo de fibroblasto, que es el que sirve de sostén, que es el que sirve para el mantenimiento del septo pulmonar. Y el único tejido diferente que está ahí es el capilar. Este capilar, formado ya sea por una sola célula endotelial, a veces dos células endoteliales, es el que está aquí, dentro del cerebro. Todo esto, ¿por qué? Porque la función de esta zona del pulmón, que es la unidad propiamente activa del pulmón, ¿es para qué? Para el intercambio de gases. Eso es todo, para eso es. Y aquí se ve, esto es ya desde el punto de vista real, este es el septo, muy delgadito, muy fino. Lo único que hay es este capilar que les decía, aquí el neumocito tipo 2, y hay una cubierta muy fina que es el neumocito tipo 1, que cubre todo esto. Lo interesante es que el neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante, que es una sustancia que sirve para evitar que el alveolo se colapse, se pegue una pared con la otra. Ese surfactante, producido por el neumocito tipo 2, prácticamente el 85% es formado por lípidos, del tipo fosfolípido o fosfoglicéridos, o sea, la lecitina. Y el otro elemento es la espinoglifosina, que hay una poca cantidad de proteínas surfactantes. Eso es lo que forma este material, esta sustancia media gelatinosa, que se pega en toda la superficie interna del alveolo. Ese tiene una función importantísima.
Estas células que están aquí, que son macrófagos alveolo-pulmonares. No son propios del pulmón, esos llegaron en algún momento, vía hemática, se posicionaron del sitio y se quedaron ahí. Es otro elemento básico para que el pulmón tenga la función que corresponde. Esto es para demostrarles de que no solamente están estas células propias en el pulmón de los bronquios, hay varias células. Simplemente conocemos algunas que son los que más, desde el punto de vista práctico, se desconocen, pero hay que saber que hay más. Por ejemplo, las células ciliadas, que son 250 cilios en la superficie apical, que es el que más se encuentra. Las células caliciformes, ¿no? Que son que producen moco, eso puede haber más o menos en cantidades dependiendo de la reactividad que tenga el pulmón o no. Puede haber más, puede ser menos, eso no es exacto una cantidad fija. Las células con numerosas microvellosidades, que se llaman células epiteliales. Células basales, que son células que están por debajo, entre la base de las células ciliadas. Ahí hay unas células muy pequeñas que son las células basales indiferenciales. Estos son los que sirven potencialmente para reemplazar a las células ciliares que en algún momento pudo haber desaparecido por alguna enfermedad, alguna lesión, alguna cosa, y estos lo reemplazan. Como que potencialmente son aquellos que sirven para hacer metaplasias. Hay otras que son pequeñas, que son las células granulares, que pertenecen al sistema agudo, o sea, al sistema neuroendocrino difuso, que se encuentra en el pulmón. Son células que han migrado desde la cresta neural hasta todo el cuerpo, y uno de esos grupos se han quedado aquí en cerca del epitelio bronquial o en la superficie del epitelio bronquial, que regulan la función secretora de las células caliciformes y de las glándulas de la membrana mucosa. Es interesante, es importantísimo, porque hay ese tipo de células que producen una serie de reacciones de elementos neuroendocrinos. Por lo tanto, las células ciliadas son las más comunes, las microvillares son las menos, o de microvelocidades. Las células granulares o células neuroendocrinas son pocas, y hay unas que son lo que se le llama las células bronquiolares, o ya las células Clav o células Clan. Estos son los que están hasta el bronquiolo respiratorio. Y es importantísimo reconocer estas, porque de allí es el que se forma una gran cantidad de células de neoplasias malignas de la variante del adenocarcinoma. En el alveolo simplemente están estos: neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Hay un neumocito tipo 3 que son raros, que los han encontrado, no lo vemos con H, que son los más difíciles de reconocer. Y están los macrófagos alveolo-pulmonares. Prácticamente esos son los elementos celulares. Esto, las pruebas de función pulmonar, eso lo tienen que saber. Entonces, para que reconozcan que tienen que ver, tienen que identificar este tipo de pruebas para identificar la función pulmonar. Dentro de ellas, vamos a solamente estos dos, vamos a identificarlo porque es importante saber. El volumen expiratorio forzado, que eso se identifica por la espirometría. La espirometría es una de las pruebas más importantes que utilizan los neumólogos para saber cuánto es la capacidad pulmonar en la función que va a desempeñar, y saber si la enfermedad está alterando este volumen expiratorio forzado. Está después la capacidad vital forzada, que es el oxígeno que está, o el aire que está dentro del pulmón. Y aquí hacen una proporción entre ambas,
que es el volumen expiratorio, el volumen expiratorio forzado entre la capacidad vital forzada. Normalmente, el porcentaje de esto, que se hace un porcentaje, tiene que ser más o menos 75% en una persona normal, puede ser 80 o más. Cuando es menos, ahí está el problema. Eso es lo que tienen que saber. Después está la capacidad de difusión y está los gases arteriales en sangre. Bien. Esto ya es patología, atelectasia. Esta atelectasia, el término es porque lo van a reconocer, van a identificarlo constantemente en la práctica médica. La definición es la pérdida del espacio aéreo sin ventilación, pero con preservación de la función hemática. En otras palabras, la organización, la estructura del pulmón está totalmente normal. El único problema de esto es que no hay espacio aéreo. No hay. O sea, alveolo, como lo hemos visto, no hay. Hay de dos tipos. La primaria, por parte del despegamiento, y ahí viene lo que les decía sobre el surfactante. El surfactante sirve para que cuando ingresa el primer sorbo de aire en el pulmón, todo el pulmón se expanda. Ese es el momento del niño cuando llora, hace el recién nacido. Todo el pulmón se expande y se queda ahí, permanece ahí, porque el surfactante, que es el que cubre toda la superficie del alveolo, impide que se vuelva a colapsar y se queda así. ¿Correcto? ¿Qué cosa es atelectasia primaria? Es porque no está el surfactante, por lo tanto se vuelve a colapsar. Entonces ustedes vean la implicancia clínica, que significa de que es un recién nacido que no tiene surfactante, ha hecho una aspiración de aire, pero ese aire no se ha retenido, no ha podido ser expandido, no ha podido despegarse los alveolos y no está el oxígeno a disposición para hacer la función de la difusión alveolo-capilar. No hay. Estos son niños que normalmente fallecen a las 12 horas como máximo. No hay forma de poder hacerlos sobrevivir, porque no puede expandirse los alveolos. Eso sucede en recién nacidos que tienen prematuridad, porque normalmente hasta las 27 semanas, 26 semanas, los neumocitos tipo 2 todavía están inmaduros. Ustedes han visto que hay niños hay prematuros que han nacido a las 20, 22 semanas. ¿Ya? Pero eso es porque ya han sido preparados para que puedan sobrevivir con el oxígeno que se les está dando, porque ya se expandió el alveolo. Entonces lo que ahora se está haciendo, y los ginecólogos son los que responsables de esto, es que apenas tenga un recién nacido, o mejor dicho, una embarazada que tiene el peligro de tener un parto prematuro, cualquiera que fuera las causas, lo que tienen que hacer es hacer que ese neumocito 2 madure. Y le dan medicamentos para eso, para que madure, y ya ellos, o sea, los neumocitos tipo 2, comiencen a secretar el surfactante, y cuando nazcan 27, 28, 29 semanas, el pulmón ya pueda tener y recibir el aire y no colapsar. En cambio, la atelectasia secundaria, eso ya hubo la expansión normal, esa es una persona adulta, donde todo fue normal, pero sucedió algún evento en el cual va a haber el colapso de los alveolos. Son tres los tipos de eventos. O es un problema de obstrucción o resorción, o es un problema de compresión, es
es un problema de contracción. Vamos a verlo eso. Esta es una radiografía de un pulmón de un paciente que llegó al hospital a emergencia porque tuvo un accidente automovilístico y se golpeó el tórax e inmediatamente comenzó a tener disnea. Así que lo llevan a emergencia, le hacen la radiografía simple, que es la más fácil, como ven ahí, y el radiólogo dice, tiene atelectasia. No está muerto porque el otro pulmón sobrevive, pero tiene disnea y está enfermo. En cualquier momento puede haber un trastorno general. Entonces, ¿cuál de los dos? Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. ¿Cuál de los dos es el que está con atelectasia? El que está con atelectasia es este. Ustedes saben de que los rayos X pasan de un lado a otro, de la cara anterior a la posterior, o sea, del tórax anterior al posterior, y en el medio está el pulmón. Y es una resistencia a la pasada de los rayos X. Entonces, se ve así, ligeramente tenue, opaco, tenuemente opaca. En cambio aquí no, aquí dejó pasar todo, o sea, ahí no hay resistencia. La única resistencia que hay aquí es en el ilio. ¿Qué ha sucedido? Que el pulmón se colapsó y todo se fue al ilio, porque el ilio es el único que sostiene a ese pulmón en ese sitio. Y por lo tanto, todo está libre. Esa es atelectasia. Así que el radiólogo va a hacer el diagnóstico. Y ahí tienen que hacer todas las maniobras para que vuelva a expandirse. Estas son las imágenes que uno va a interpretarlo en ese sentido. Entró aire por acá, por la pared torácica, y ustedes saben de que este espacio, lo que antes les decía, este espacio, que es el espacio pleural, tiene una presión negativa. Apenas tiene contacto con la atmósfera, ese espacio se llena de aire porque chupa todo el aire. Y por lo tanto, por fuerza, por presión, al pulmón lo colapsa y lo mete en el hilo. Y ese pulmón ya no funciona. Eso es lo que se llama la atelectasia por compresión. Está comprimiendo, como en este otro caso. Aquí es aire y aquí es sangre. Es un niño recién nacido que tiene un problema hematológico, que todas las serosas se llenaron de aire, todos los espacios se llenaron de sangre, no hay sangre, y por lo tanto está colapsando y está comprimiendo al pulmón. Este otro, este es un cuerpo extraño que está metido dentro de la tráquea. Esto va a viajar y se va a depositar en un diámetro de luz del bronquio que es más pequeño que de la tráquea, y ahí se va a quedar y ahí va a bloquear la continuidad para que no pase nada de aire en ese sitio. Al no haber ya pasaje de aire, porque estaba bloqueado, toda la cantidad de aire que previamente estuvo ahí se va a reabsorber y poco a poco ese segmento del pulmón o ese pulmón va a colapsarse. Eso se llama atelectasia por obstrucción o resorción. Y este otro es a partir de la pleura. Hay enfermedades pleurales que van a engrosar a la pleura, lo van a hacer más grueso, más rígido, de tal modo de que por la parte externa comienza a constreñir al pulmón. Eso se llama por contracción. Esos son los tipos de atelectasia. Como ven, los más frecuentes son estos dos. Bien, el otro tema. Esta es una de las cosas más importantes en patología pulmonar, porque da para que pueda un paciente vivir o no. Es lo que se llama el daño pulmonar agudo.
Los patólogos le llamamos así, daño pulmonar agudo, los clínicos le llaman síndrome de dificultad respiratoria aguda o también le llaman pulmón de shock. Este es un síndrome escrito por Auerbach más o menos por el 67 y hasta ahora sigue siendo pues, objeto de mucho estudio y mucha investigación. ¿Qué sucedió en el 67? Claro, ustedes habrán leído un poco de historia. En esa época los norteamericanos estuvieron metidos en la guerra de Vietnam. Porque y la guerra significaba pues que los vietnamitas que eran propios de ese sitio tenían que defenderse de los norteamericanos. Y una de las formas de hacerlo es, en la guerra esta, era poner minas en el suelo. En plena selva ponían minas y los soldaditos norteamericanos iban por ahí, pisaban la mina y salían volando. Lamentablemente con destrucción de los miembros inferiores. Muchos fallecían, pero muchos no. Y los que sobrevivían llegaban al campamento de los médicos ahí y trataban de ayudarle a la parte de los miembros inferiores, pero después de 3 o 4 días comenzaban a tener dificultad respiratoria. Entonces decían, ¿qué pasó? Entonces, desde ese momento ya la cosa comenzó a ser estudiada y comenzaron a ver que la lesión pulmonar o la injuria pulmonar se caracterizaba por algunas cosas importantes. Uno, que era inicio agudo. Después de la lesión ya apareció a los 2 o 3 días, es una cosa aguda. El desarrollo del infiltrado bilateral en una radiografía torácica, aquí está. Ambos pulmones, vean ustedes que están totalmente opacos, medio algodonoso. Es bilateral. La oxigenación alterada, o sea, la presión arterial de oxígeno está relacionado a la cantidad de oxígeno que pueda ser absorbido por la cantidad de la presión de oxígeno y la identificada en sangre, el CO2. Y eso tiene que ser mayor de 300, o sea, el promedio normal es 400, 450 milímetros de mercurio, pero aquí es menos de 300. Y lo otro es que no debe haber hipertensión auricular izquierda. ¿Para qué? Para pensar de que de repente el problema de esta lesión pulmonar radiológicamente, por la radiografía, por el inicio agudo y la oxigenación alterada sea por un problema de una insuficiencia cardíaca. No, eso hay que descartarlo. Y para descartar eso tenían que saber que la aurícula izquierda, la presión de la aurícula izquierda estaba dentro de lo normal. Y lo normal es menos de 8 milímetros de mercurio, o sea, es más o menos entre 2 a 10 milímetros de mercurio. Ese es el promedio normal de la presión intraauricular izquierda. Y eso tenía que ser normal. Con esas condiciones, los médicos comenzaron a decir, sí, es un daño alveolar difuso. Ahí está, en una tomografía, actualmente ya la tomografía demuestra eso. Totalmente opaco, infiltrado blanquecino, irregular, amorfo dentro del parénquima pulmonar y tiene que ser bilateral. Entonces, ¿qué resulta? Que este famoso pulmón de síndrome de estrés respiratorio agudo, llamado pulmón de shock, nosotros le llamamos daño alveolar difuso, era consecuencia de una serie de eventos que puede suceder. A partir de ese evento que fue ahí en la guerra de Vietnam, después comenzaron a aparecer otros tipos de elementos o de causantes para este evento final. Toxinas, hematógenas, aerógenas, microembolias, una serie de elementos que van a ser causantes de esto.
la toxicidad por oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es muy tóxico para el pulmón. El shock tiene cantidades de otros causantes de shock y esos causantes pueden llegar a ser este problema del síndrome respiratorio agudo de la aspiración. Hay drogas que inducen al daño alveolar difuso, las neumonitis por radiación, especialmente aquellos que sufren problemas oncológicos. El paraquat, bueno, esto ya ha dejado de circular porque eso era un daño bastante severo. Por lo tanto, la cianosis, la hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia, porque hay que saber dar la oxigenoterapia ahí, son manifestaciones clínicas de eso. Es un pulmón, ambos pulmones son grandes, expandidos, pálidos, es la característica desde el punto de vista macroscópico. La mayoría de las veces, los desencadenantes más frecuentes actualmente son las neumonías, 35 a 45%, y la sepsis, 30 a 35%. Después hay una serie de otros traumas, pancreatitis, como antes dije, ¿no? Cirugías abdominales, fracturas múltiples, transfusiones y todos esos otros que están acá, transpiración, una serie de cosas más. Por lo tanto, este es un síndrome en los adultos, porque lo más característico, lo primero que les dije, por falta de surfactante, es en los recién nacidos, y también a ellos se le llama esta enfermedad como síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido. Así se le llama. Por lo tanto, la imagen histológica de esto es esta. ¿Cuál es? Este material rosado que ven aquí pegado a la superficie del alveolo. Esto es la famosa membrana hialina. ¿Cuál es el problema de tener esto? Que no deja pasar el oxígeno hacia los capilares en el centro. No deja. Por lo tanto, hay un problema de falta de oxígeno en el organismo. Ahora, esto no se queda así. En el transcurso del tiempo puede hacer de que aparezca después como respuesta de cicatrización fibrosa. Al final puede llegar a lo que es la fibrosis pulmonar. Este daño alveolar difuso, la característica macroscópica de lo que antes vieron, el pulmón blanco, grande, expandido, si uno corta ese pulmón y ve el parénquima, es totalmente homogéneo y no es esponjoso. Tiene dos características. Es brilloso y duro, aumentado de consistencia, porque no hay oxígeno. Ahora, ¿qué ha sucedido aquí? Que lo que hay es un problema de los componentes del intraalveolar. Ya dijimos, se llama pulmón de shock, síndrome de dificultad respiratoria aguda, y es porque se forman estas membranas hialinas. ¿En qué se traduce eso? Que hay una necrosis de los neumocitos tipo 1. Lo primero que va a suceder es eso, neumocitos tipo 1 necrosados. Al no haber oxígeno, el otra célula que es muy lábil, que tiende a fácilmente necrosarse, destruirse, es el endotelio de las células de los capilares. El daño endotelial, ¿qué va a hacer? Que comience a salir elementos de lo que está dentro del vaso sanguíneo. Plasma, que son proteínas, fibrina, exudado, después hematía, después los elementos celulares. Todos estos hacen una especie de una amalgama entre todos ellos y son los que forman ese material rosado que es la membrana hialina.
Ahora se considera de que el daño endotelial es el fenómeno desencadenante de esta lesión, es el inicio de todo. Esto es lo que se ve en un adulto, pero esto es lo que se ve en un recién nacido. El síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido, que son pulmones bien constituidos, morfológicamente, estructuralmente están bien, pero están en este caso muy rojos y de consistencia aumentada. No tienen oxígeno en el interior. Este es un esquema, un dibujo, para que vean que esta es la membrana hialina, este color rosado, y aquí está el capilar en el septo pulmonar, donde se movilizan todos porque el daño endotelial está hecho y está dejando pasar. Y aquí prácticamente es el ejemplo de lo que es y por qué sucede eso. En este lado es lo normal y en este lado está la activación de los macrófagos, de los polimorfos nucleares que llegaron ahí, con la producción de elementos de mediadores químicos, antioxidantes, proteasas, interleuquinas, factores de necrosis tumoral y una serie de estos elementos que van a traducir en una respuesta inflamatoria con necrosis celular, depósitos de fibrina, depósitos de los neumocitos tipo 1 muertos, necrosados, y todo eso constituye esta membrana hialina. Y las células endoteliales, acá igualmente comienzan a destruirse. Y comienza a ver qué activación del factor extrínseco y una serie de cosas que ya ustedes lo conocen. ¿Para qué? Para formar esto. Membrana hialina. Aquí los septos pulmonares, por ejemplo, están necrosados, evidentemente porque hay gran edema, mucho edema. Y depende del agente etiológico para que haya más o menos linfocitos. Que puede haber polimorfos también, sí, pero mayormente son linfocitos. En esta etapa, es una etapa de resolución en la cual todavía hay membrana hialina, pero los neumocitos 2 comienzan a proliferar. Hay mitosis del neumocito tipo 2. ¿Por qué? Porque el neumocito tipo 2 va a cambiar y va a transformarse en neumocito tipo 1 para volver a reemplazar a ellos y hacer que el alveolo constituya normalmente lo que fue. Si es que el paciente sobrevive a eso. Igual acá, miren cómo es, los neumocitos tipo 2 están ya poblando toda la superficie interna del alveolo para convertirse en neumocito tipo 1. Y todavía, claro, evidentemente hay poco de membrana hialina. Entonces, hacer un resumen de todo esto, hay dos tipos de membrana hialina. Membrana hialina del neonatal, por la hipoxia neonatal, a consecuencia de todos los eventos que dijimos, pero